Y el presidente está con nosotros. Presidente Luis, ¿cómo estás? Bien, por suerte, parece que fue hace años. Sí, sí. ¿Cuántos años envejeciste en 2 meses, no? Vos dirás. No, pero... Alguna cana seguro. Pero Bueno, viene en el combo, Lo decíamos, sí, pero esto no venía en el combo, No. ¿no? Esto del coronavirus. No, el otro día vi uno de estos videitos del 1 de marzo y desanduve un poco el discurso. No había nada que se pudiera parecer a lo que nos íbamos a encontrar 12 días después. Claro, y de hecho vos fuiste muy metódico desde la campaña electoral, ¿no? Vos tenés un almanaque, cuántos días faltaban para las elecciones, cada paso previsto, incluso, bueno, después de haber ganado, cómo te pusiste a trabajar en el buque insignia que era la ley de urgencia. Me acuerdo al otro día de asumir, cuando tuviste la reunión con los 19 jefes de policía, el Guapo Larrañaga como ministro del Interior, y de golpe fue un par en la rotativa, porque acá hay un tema que nos explotó en la cara, ¿no? 13 de marzo, inauguración de la cosecha de arroz cerca de Bella Unión, y ya a la vuelta, estando allá ya nos enteramos de los primeros casos. Sí. Y ahí como hicimos una convocatoria de urgencia al SINAE, y bueno, lo conocido ahora. Y porque una cosa es enterarte de esos primeros 4 casos del viernes 13, ¿no? Pero ¿cuándo fue el peor momento? Ese en el que tomaste conciencia de decir, la mierda, ¿no? Esto es jodido en serio. A ver, te redirijo un poco la pregunta Sí. o la respuesta. El momento de más soledad, el de más soledad fue entre el 21 y el 23 de marzo, 21-23. que fue los días de que hubo una fuerte presión entendible, comprensible. Lo tuve de gente muy cercana y obviamente gente idónea que pedía una cuarentena obligatoria. ¿Y por qué soledad? ¿Por qué te sentías solo ahí? A ver, cuando uno tiene que tomar decisiones tan importantes, siempre estás solo al final, ¿no? Porque sos vos el que toma la decisión. No, pero esta era contramano. Porque todos te decían, Esta era contramano. cuarentena. Sí. La mayoría de la gente, insisto, comprensiblemente, porque no se, Sí. estábamos navegando en la oscuridad, no se sabía qué iba a pasar. Sí. Teníamos ejemplos como el de China, empezaba el de España, entonces... Italia, o sea... yo mismo decía, hay que decretar la cuarentena, o sea, y cubrirse, yo, ¿no? Y yo estaba convencido de que no, filosóficamente. Por la libertad. Sí. Y después porque, no me quiero poner en jurista, pero si tú dictás un acto jurídico, lo tenés que hacer cumplir. Ajá. Entonces enseguida a mí se me vinieron 2 imágenes a la cabeza. La primera, la feria de Piedras Blancas. Sí. Y yo le dije a los que me le digo, vamos a poner una chanchita, era antes, ¿no? Un móvil policial y vamos por toda la feria de Piedras Blancas deteniendo gente. O vamos a Pinar Norte, donde a veces le compra un vecino ahí las astillas y las piñas, le vamos a decir, no, venga, que lo vamos a tener que llevar detenido. En Uruguay alguien estaba dispuesto a hacer eso, yo no. Y después una demostración que me llena orgullo de la responsabilidad del uruguayo. Está bien, pero... Del viernes 13 de marzo al lunes 13 de abril, el uruguayo cerró la cortina. Sí. A riesgo propio, a daño propio, Sí. cerró la Sí. cortina. Las calles eran un desierto. Cerró la cortina. Está bien, pero vos tenías, y obviamente calibraste el riesgo sanitario, ¿no? Porque todo bien con que seas liberal, que la libertad, filosóficamente, y que después cómo hacer para cumplir el hecho de que si alguien sale, cómo lo detenés y demás, pero la alternativa era el riesgo de que se mueran miles y miles de uruguayos, ¿no? ¿Cómo llegaste entonces a confiar en esa decisión? Porque el otro era un estado policíaco. Lo otro eran medidas prontas de seguridad. Y bueno, pero uno te podría decir, y te lo habrán dicho, y sí, pero No. a la hora de salvar vidas... No, cuando pones ante la situación de realmente tomar una medida de esas, Claro, porque a la está gente que bien. se lo planteé... Claro. Porque aparte no era blanco-negro, era no cuarentena obligatoria, pero sí quédense en su casa, exhortando. Y fue lo que el uruguayo hizo. Y es lo que hicieron. Es más, Nacho, no sé qué va a pasar mañana, pasado, ojalá que siga todo bien, pero a mí no me cae la menor duda, después se lo leí a algún investigador, de lo que hizo el Uruguay en los primeros días, Sí. con muy pocos casos, con 4 o 6 casos,
todas las medidas de cierre de fronteras, suspensión de clases, espectáculos públicos, confinamiento voluntario, etcétera, etcétera, eso generó la posibilidad de aplanar la famosa curva, que hoy el Uruguay lo está aplanando, que cuando ves algunas fotos y alguna filmación de hoy, entendiendo el buen clima y que la gente tiene que salir, por favor, ayudemos que esto pueda seguir pasando, que se puedan seguir abriendo actividades, la educación, etcétera, etcétera, porque si no tenemos que hacer como en el Ludo, volver para atrás y confinamiento en serio. Sí. Entonces, hablabas de las presiones que sentías y como prácticamente contra la corriente, ¿no? Y en solitario tomaste la decisión de cuarentena no. Y bueno, uno de los que salió, uno de los pesos pesados que salió a marcar la cancha fue el expresidente Tabaré Vázquez. Vamos a recordarlo. Yo creo sinceramente y analizándolo desde este punto de vista que lo estamos haciendo, que inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total, inevitablemente. ¿Hasta eso cuando lo escuchaste? 23 de marzo. vos sabés, Nacho, que allá le decía a mi mujer, extraño ser un diputado ese, porque cuando era diputado podía decir lo que quería. Ah, y ahora estás en una pose institucional menos belicosa, digamos. Es que no, yo soy el presidente de Tabaré Vázquez. Soy el presidente de todos los uruguayos. Está bien. Y por ende, primero, mi respeto aún en la discrepancia radical como en este caso. Está, pero vos no sentiste que él, en una situación tan delicada del país, ¿no?, te estaba con la mejor de las intenciones, ¿no?, pero bombardeando tu decisión? No. ¿No lo sentiste como una traición, como un golpe bajo? No. Sentí que estaba equivocado el presidente Vázquez. Y entendés que lo hizo porque era su opinión y quería darla y tenía que darla. Es que quizá ahí donde se separen los caminos sean cuestiones filosóficas. Pero yo te cambio. Si vos estabas en la oposición, como estuviste, ¿no?, y ponerle que en este contexto Vázquez tomaba tal decisión con la cuarentena, ¿vos hubieras salido a decir, para mí esto está mal? Sí, ese juego válido de la política. Hubiera hecho y hubiera dicho lo que creo. O sea, yo respeto... Está bien. Hubieras hecho lo mismo que hizo él, entonces. Si realmente creía eso, sí. Y decime una cosa, porque hablando del gobierno de Vázquez, se hablaba de que cuando vos asumiste había 100 kits para hacer los test de coronavirus, ¿era así? Lo que no hubo, y no quiero adjudicar ni falta de previsión ni nada, lo que no hubo es una campaña o una proyección, una estrategia y una táctica. Me cuesta ponerme en esos días y decir tendrían que haberlo previsto, me cuesta, ¿no? Si no te lo diría, me cuesta entender si las alarmas eran suficientes para pensar que en Uruguay podía pasar lo que terminó pasando. El doctor Vázquez es médico, yo no lo soy, tendría su cuerpo de asesores. Está bien, pero el gobierno que vos recibiste, el 1 de marzo, desde tu punto de vista, ¿estaba bien preparado con la información que se tenía en ese momento para lo que se podía venir? Vamos a separar los tantos. Obviamente para lo inmediato no, que eran los testeos. Para la consecuencia no buscada, que es la internación en CTI, tenía capacidad. Nosotros la hemos aumentado sustancialmente, la vamos a ir aumentando ahora a fin de mayo y mediados de junio. La hemos descentralizado. El eje de la Ruta 8 no estaba para nada preparado. Generamos de apuro un centro de referencia al coronavirus en Salto, con asistencia... ¿Pero se durmieron o no se durmieron? Esa es mi pregunta. No. Me cuesta adjetivar. Tuvimos que salir a obtener recursos. Yo hablé con mucha gente de tu gobierno y muy allegados a vos y cercanos a vos y me dicen, loco, recibimos el país desnudo, ¿no?, por no decir otra expresión, ¿no? El país no lo recibimos bien, Ignacio. Pero no te estoy hablando del coronavirus. Lo dijimos toda la campaña. Sí, pero lo otro se sabía. Claro, pero lo otro también te determina muchas cosas. Si nosotros hoy hubiéramos agarrado un país saneado económicamente, obviamente los apoyos y los recursos podían ser mucho más. De eso quiero hablar ya. Estaba mirando, este es el tapabocas tuyo, ¿no? Sí. Que usás, ¿no? Me consta que lo usás. Tengo una foto por ahí que se viralizó donde estaba bravo para usarlo comiendo bizcochos, ¿no? ¿Tenés la foto ahí? ¿Mía? No, ahora te hace de cuento de eso. ¿Qué? No, ¿la tenés la foto? Es una empanada. No es una empanada. ¿Qué es? Ahí, mirá cómo le está dando. Es un pastelito
Que en realidad me hicieron la del 50, porque yo pedí de dulce de leche y me clavaron la de membrillo. Entonces me comí una de membrillo y agarré en el otro plato, que está ahí abajo, la fuente, me parece, atrás de la jarra. Sí. Esa es la de dulce de leche. Está, pero ninguno con tapabocas, no hay distancia, todos comiendo uno al lado del otro. Si conoces a alguien que coma con tapabocas, es un fenómeno. No, eso no, pero Es digo, un crack. en los restaurantes hay mesas separadas con 1,5 metros, 2 metros. Acá estaban todos Estábamos al juntos. aire libre comiendo un rancho, Eh. un estofado que estaba muy rico. Y sí. Pero creo que como a todos, te habrá costado internalizar algunos comportamientos, ahora no salís sin el tapabocas. me imagino, Muchísimo. ¿no? Me costó muchísimo. Es parte de eso. Sí, me costó muchísimo muchas cosas. Ujú. ¿Qué es lo que más te costó así? Y yo a ver, no tener un fin de semana con mis viejos, con mis hermanos. ¿No los ves a tu viejo? Y muy poco. Para cuidarlos a ellos. Porque el otro día estábamos hablando y dice, no, bueno, los viejos, y me dijo, yo me dijo. Sí. Estábamos hablando de zona de riesgo y son ellos. Y obvio. Me mata en mi actividad, me mata no poder estar con gente. Yo tenía pensado todos los viernes irme a algún lado, sin previo aviso. Tipo a recorrer el país. A recorrer el país, a estar con la gente y que te diga las cosas y Mano a verlo mano. ahí sí, es la forma que yo entiendo que debe manejarse un gobernante y además, de un punto de vista muy personal, eso a mí me carga la energía. Es lo que vibro, es lo que me gusta y lo extraño mucho, estoy encerrado. Claro. Estoy encerrado. Por suerte el coronavirus viene muy bien. Hay una gráfica elocuente donde se ve cómo ha venido descendiendo la cantidad de casos. Hay que tocar madera, ¿no? Y madera sin patas. Poneme la gráfica porque me parece que está bueno que la gente lo vea, porque desde que comenzó esto, fíjate, ¿no? Es buenísimo. Uruguay está en una lista entre los mejores países, ¿no? Combatiendo el coronavirus. Que no pase como en Chile, ¿no? Bueno. Tenemos que ir con mucho cuidado, con mucho recaudo. Sí, eso es a mí lo que me preocupa. Porque está todo el mundo saliendo, ¿viste lo que era en la calle ahora, no? Sí, La calle. ¿No? sí. Esto no es estadístico. Yo creo que por lo menos un tercio de los que andaban en la Rambla, en la vuelta, tenían tapaboca. No es aceptable. Hay 2 tercios que lo tienen que usar. Hoy tenemos 4 casos nuevos. Pero son números bajos. Está estable. A mí me preocupa, y esta semana el gobierno accionó en ese sentido, la frontera con Brasil. Me preocupa mucho. La vida binacional del Chuy, la vida binacional de Rivera y Santana. Pero estás más tranquilo. O sea, me imagino, Pero hubo noches que no pudiste dormir, por ejemplo. Hace mucho tiempo que no duermo de corrido, hace mucho tiempo. Digo, pero ahora me imagino que uno dormirá más tranquilo. A los uruguayos en general nos pasa eso. Y cada vez que llega que tenemos el resultado cruzo los dedos. Ah, sí. Mañana, ojalá que no pase, se te dispara a Rivera. Te aparecen 50 casos en Rivera. Bueno, ahí tenemos un tema binacional seguro, que es Uruguay-Brasil, cruzás un mojón. Viven acá, estudian allá, laburan acá. Y ya sabemos la política de Brasil cuál es. Bueno, todas las actividades económicas y sociales para atrás, eventualmente la educación para atrás. Entonces, y si haces en Rivera, ¿por qué no haces en Tacuarembó? Si queda a 100 kilómetros la ciudad de Tacuarembó del límite. Entonces, eso puede disparar complicaciones. Yo estoy en constante contacto con Rivera. La semana pasada fue el ministro de Salud Pública, fue el presidente de ACE. Y obviamente tienen planes de contingencia, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que los planes de contingencia es bien simple, para las casas. Claro. Con todo eso lo que conlleva de las relaciones personales y el tema económico. Económico, de eso quiero hablar. Ignacio, eso es lo que va a quedar. Sí. O sea, el paso que ya hemos tratado de tomar, paliativo, y el que va a ser la consecuencia y acción de gobierno, es el tema económico. Sí. Y el educativo. Está bien, sí. Porque ¿sabes una cosa que pasa? Te saco unos minutos del programa en esto. Si vos haces una encuesta, decís, ¿quién me va a contestar que un tema importante para el país es la educación? Uno diría naturalmente, y lo que le falta educación, lo que la necesitan más que otros. Bueno, increíblemente no es así. ¿Por qué? Porque el que desconoce el instrumento, no lo valora, o el instrumento no le fue inculcado, útil para poder crecer y mejorar. Entonces, hoy tenemos en la educación, que gracias a los docentes, a los directores, a la organización educativa, está usando plataformas, gracias a una inversión que hicieron los gobiernos pasados,
Lo que estamos teniendo es que muchos chiquilines no se conectaron ni una Y vez. sobre todo los sectores más bajos. Y cuando vas a ver, lamentablemente, una vez más, lo que vamos a ver padecido es que lo de menor nivel sociocultural, socioeconómico, son los que menos utilizaron las plataformas. Con lo cual, la brecha educativa post-coronavirus va a ser mucho mayor que la de ahora, que ya era importante. Bueno, por eso tu apuro en volver con las escuelas rurales, fue lo primero, las famosas perillas, ¿no? Y cómo en ese camino hacia la nueva normalidad, bueno, ya sabemos todo lo que se fue y lo que se va a seguir abriendo. La semana que viene va a ser el anuncio de la vuelta a clases, ¿no? Seguramente el jueves lo vamos a hacer. Ayer estuvimos con un Zoom con el grupo de científicos. La verdad que ojalá que alguno esté mirando y que le diga a su grupo de compañeros lo orgulloso que estamos y lo agradecido que estamos. La ciencia, el primer nivel de responsabilidad y de batalla, no de responsabilidad, porque las decisiones siempre caen arriba de los hombros del gobierno. En este caso, los científicos que tienen el asesoramiento de los pediatras, por un tema del factor de contagio y la posibilidad de contagio de los niños. Habría noticias tranquilizadoras en ese sentido. No solo que si se contagian no les genera mayores problemas sanitarios en general, sino que también se estarían contagiando menos. Yo escucho a Galeana, Sí, doctor Galeana, y me genera confianza, me genera certezas y además alivio. Obvio. Bueno, pero hablemos de la economía porque es la gran preocupación. Yo creo que si zafamos de lo sanitario, del coronavirus en sí, como estamos zafando, lo económico es un masazo, ¿no? Pero es terrible masazo. O sea, yo conozco y vos sabrás, y los que nos están viendo, tenemos miles de personas que fueron al seguro de paro, pero que después no van a ser retomadas. Porque las empresas, ya sabemos, ¿no? O cerraron y se fundieron, y algunas directamente ya pasó eso, o van a empezar a reabrir, lo están reabriendo con un muerto gigante, ¿no? Y retomar a todo el personal es impensable, ¿no? O sea, ¿cómo calibrás vos el golpazo para la economía del país que supone esto? El golpe es grande. Si el desempleo de febrero estaba arriba de 10,5, vamos a tener un crecimiento importante. Después está toda la discusión si la recuperación va a ser en B corta o va a ser una U, ojalá sea una B corta. Busquemos la parte buena de todo esto. La gente manda seguro de paro, no despide, o sea que da un tiempo también para creer y no está pensando mucho los empresarios que este seguro de paro termina en un despido. No, y ustedes están extendiendo el seguro de paro Estamos también. extendiendo el seguro de paro. Pero igual. La medida flexible del seguro de paro parcial creo que fue muy buena. Sí. Allí estamos invirtiendo recursos. Tratamos de hacer un crédito puente blando para algunas MIPYMES, otras simplemente un subsidio para los monotributistas MIDES, para que puedan pasar este plazo. Tenemos por garantía el ANDE 2.500 millones de dólares autorizados para el préstamos, Sí. que obviamente no se han utilizado. Todos lo sabemos eso, ¿no? Sí. Pero que digo es, de nuevo, ¿no? ¿Sos consciente del impacto que supone esto en la economía del país y en la vida de los uruguayos? Soy consciente ¿Qué le decís a la y gente? que vamos a, con Azucena Arbeleche, el equipo económico está muy claro. Te saco las perillas, salud, social, economía, te pongo 3 elementos que tenemos que conjugar y combinar. La inversión, la recaudación y la generación de trabajo. Bien. Esos son los 3 elementos que tenemos que combinar. Y bueno, Y nosotros estamos dispuestos a una renuncia fiscal, a instrumentos de renuncia en la recaudación, de exoneración de aportes, etcétera, etcétera, para reactivar la economía. Premiar al que pone 1 peso, 2 pesos, 1.000 pesos, 1 millón de pesos y contrata gente. Y eso lo vamos a estudiar y lo vamos a tener presente en todas las instancias que vamos a tener por delante, incluso en las rondas salariales. Nosotros estamos convencidos de que además de fijar salarios, tenemos que ir a un estímulo para generación de fuente de trabajo. Y yo creo que eso nos va a encontrar en la misma vereda. ¿eso sería que exonerar de impuestos al que contrate gente? Puesto en negro sobre blanco simple, debería de ser así.
vamos a ver la forma que se hace. Es menos recaudación Mirá, en un contexto de mucho menor movimiento de la economía, que ya está recaudando mucho menos, con un déficit fiscal galopante, y a su vez está diciendo que vas a resignar recursos. O sea, el déficit se va a ir a 8, no sé a cuánto, ¿verdad? Este año. No sé. No me consta. Está bien, pero No me se va a ir consta. arriba. Sí, va a subir, sí. A ver, el ahorro de los 900 millones de dólares, ya llegamos gastado 400, más de renuncia 150, más 80, y va a seguir. O sea, olvídate. Estamos siendo austeros y ahorrando dinero con el decreto que muchos han visto, el 85% de la ejecución, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tuvimos que abrir, y sin ningún problema, la canilla para miles de uruguayos. Entonces el ahorro de los 900 millones de dólares pasó a segundo plano, y obviamente bajar el déficit en el primer año pasó a segundo plano. Va a subir. Sí. Pero situémonos en el mundo. El mundo se hizo pomada. Las calificadoras de riesgo no van a andar en la vuelta poniendo nota como si fuera una temporada normal. No con los criterios de antes. Exactamente. Van a Entonces, flexibilizar. ¿Eso qué nos habilita? Nos habilita, nos da la posibilidad de tomar medidas, insisto, de índole tributaria, básicamente de recaudación, para generar puestos de trabajo. Porque si no lo hacemos, no se va a generar. Recién estaba viniendo para acá y me escribe una persona que conozco, que está en la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Le generamos a la ley de vivienda de interés social algunos decretos en estos días, y me escribe: Luis, para que estés tranquilo, se empiezan a construir miles de metros cuadrados en los próximos tiempos. Bueno, eso es mano de obra, eso es laburo. Yo entiendo esas medidas y son bienvenidas, ¿no? Como todas las que se tomaron, y desde el propio Frente Amplio han dicho que eran bienvenidas, pero también señalan que son insuficientes, ¿no? Por ejemplo, reclaman medidas más profundas como una renta básica de un salario mínimo nacional de 13.000 pesos a las más de 300.000 familias que están en condiciones de vulnerabilidad. Porque es verdad que hubo ayuda, sí, podemos hablar del MIDES, podemos hablar del seguro de paro, podemos hablar del SIGA, que da garantías a las pequeñas empresas, pero como te digo, hay muchos que nos están viendo ahora y me quedé sin laburo, todos los que laburan en torno a los eventos, vos ya sabés que hay realidades, ¿no? Hoy al mediodía llamé a un señor Raúl, que me mandaron su teléfono, que es de transporte escolar. Claro, yo hablaba con uno, tiene una cantina en una escuela, imagínate. A ver, ¿no? Los artistas. Imagínate, a... sonidistas, Nacho curra desde el balcón de la casa y bueno, usa inteligencia, ¿no? Y de vez en cuando hace un jingle que tiene éxito. Sí, también. Pero ¿a qué voy con esto? No, están diciendo, che, todo bien, ¿no? Pero tenés que soltar más plata ya para esta gente que no tiene un mango. Hablan de ese salario mínimo nacional de 13.000 pesos. Bueno, nosotros no compartimos eso, pero te voy a decir, por ejemplo, en la tarjeta Uruguay Social duplicamos el monto, allí tenés una acumulación. En las asignaciones familiares también duplicamos el monto. En las, te decía hoy, 6.800 pesos de subsidio para los monotributistas MIDES. 12.000 pesos durante 2 meses para MIPYMES. Y vamos a seguir focalizando en determinados sectores. Pero vos sabés que eso es insuficiente para muchos. Y para este señor... los 13.000 pesos eran suficientes, porque en realidad lo que yo te estoy diciendo puede llegar a ser más. No, pero si junto, además de eso, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera encaja. Vos pues sí, lo del MIDES sí, si no encajas en la tarjeta, te podrás tener por este lado. Pero si a eso le sumás unos 13.000 pesos de salario mínimo nacional, te cambia la vida, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿No hay plata? Bueno, en realidad lo que le están pidiendo son los que dejaron el tendal, ¿no? O sea, lo que están pidiendo ese dinero son los que no dejaron las condiciones para que hoy podamos hacer eso. Sí. Pero vos tenés que pensar en la chiquita esa o pensar en la gente. No, nosotros estamos pensando en grande. No hemos pasado una factura. Y hemos tratado de ir aproximándonos a ver cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo vamos a tener que sostener. Por eso el seguro de paro lo ampliamos un mes más. Entonces tenemos que ir viendo los recursos que son finitos y que hay que ir destinando a la gente que más lo necesita. Porque algunos lo que te reprochan es que hay una falta de sensibilidad social a la hora de no poner más plata en algo que puede generar daños permanentes. Hay miles de familias que quedan muertos. 823.000 uruguayos atendidos por el Estado, hoy, en Uruguay. Hay una gráfica del BID, que lo podemos poner en pantalla, y varios representantes de Frente Amplio la estuvieron enarbolando, porque muestran la comparación. Ahí se ve, ¿no? Recursos públicos anunciados hasta el 15 de abril para atacar la pandemia en porcentaje del PBI. Esto ves todos los países. Chile, Perú, Colombia, Salvador, Brasil. Uruguay está allí, o sea, está sexto, ¿no? Dentro de los países que más. Te cuento.
no me voy a pelear con el BID. Lo que hace el BID, y yo creo que la pregunta clave acá es anunciados. Sí. ¿Qué es lo que anuncian? Nosotros, ahí, lo que está es el fondo coronavirus. Por ejemplo, no está los 150 más 80 millones de dólares, ahí ya sumale que estamos casi en 630, de seguro de enfermedad, de aportes patronales. Allí no está, como otros países pusieron, diferir impuestos, créditos de impuesto para adelante. Ahí no está el decreto que yo te hacía referencia de exoneración de tributos con respecto a las obras. Porque todavía no se anunció, decís vos. No, porque no lo pusimos. Porque nosotros hablamos del fondo coronavirus. Ajá. Pero el fondo coronavirus inicial eran 400 millones de dólares. Que ya está en 630 y va a subir. Eso está mal. Después habla de que los créditos iban a ser 4% del Producto Bruto. En realidad es casi el 5,5. Está, pero viste que abajo, para que la gente entienda, ¿no? Cada barra de cada país tiene dos colores, ¿no? Un celeste y un azul oscuro. Entonces fíjate que abajo dice gastos por un lado y créditos a empresas por otro. Entonces, cuando vos mirás los gastos que hicieron los países... No son gastos hechos. Por eso yo te estoy diciendo. Digo lo que el BID pone en la gráfica. Sí. Vos decís gastos anunciados. No vine a discutir No, con está bien, el BID, gastos anunciados. Ni ir a los codazos con otros países. Está bien. Son gastos anunciados y no hay un esquema de decir qué es lo que va y lo que no va en esas gráficas. Bien, pero es cierto que cuando uno compara, ¿no?, entre gastos y créditos a empresas, analiza la barra. Uruguay está bastante bien posicionado cuando se suman las dos cosas y estamos sextos. Pero si miramos solamente la parte de gastos sin considerar créditos a empresas, según el BID, y fíjate que queda recontra chiquitita, ¿no?, la gráfica uruguaya. Ahí en gastos podría ponerse perfectamente los 150 más 80 de reducción de aportes patronales y seguro de enfermedad. Ahí estaríamos bastante más, pero insisto, no me voy a pelear con una gráfica, no tengo tiempo. Simplemente que cada país puso lo que le pareció, no había un índice de temas a poner. Sí, el SIGA está acá, ¿no?, como créditos a empresas, claro, obviamente. Está cuantificado y es lo que hace la gráfica uruguaya. Está subvaluado. Bueno, pero hace que la gráfica uruguaya crezca muchísimo. Está subvaluado en 1.5 del Producto Bruto, por lo menos. Está. El SIGA, ya saben que es ese sistema que existía hace años, pero se reforzó muchísimo ahora. Puso el 4% del producto y en realidad es el 5,5, según tengo entendido yo. Pero... De todas formas, de lo del SIGA te quería hablar, porque Martín Valcorba, bueno, vos sabés quién es, era el ex coordinador de inclusión financiera del Frente Amplio, y haciendo hincapié en esto, de que el país tendría que hacer un esfuerzo mayor en cuanto a la plata que dé, ¿no? Lo que, analizando la gráfica del BID, decía, es que esa barra a Uruguay le da tan bien, porque se anunció lo del SIGA, que es claro, dar garantías a pequeñas y medianas empresas por hasta 2.500 millones de dólares. Creció la gráfica. Pero mira, hasta ahora, en lo que lleva a funcionamiento del SIGA en tiempo de coronavirus, de 2.500 millones de dólares, ¿cuánto dio? Sí, es muy poco. Es la nada, te diría, ¿no? Sí. Y estamos hablando, te diría, el dato actualizado, porque si vas a la página web te dice 16,6 millones. Hoy, con los datos de mayo, te dice 36 millones. 36 en 2.500. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas empresas directamente no pueden acceder al sistema de garantía. Porque para acceder al SIGA tenés que ser pequeña y mediana empresa, pero también tenés que estar al día con el BPS, tenés que estar calificado por los bancos. Entonces, la columna que muestra Uruguay desde arriba tiene esos 2.500 millones de dólares, que en la realidad hoy son 30. Y hablaba con muchos entendidos de la materia y me decía, mire, y como venimos es muy difícil que esas empresas puedan acceder, porque hay una pata del Estado y otra de los bancos, y los bancos no le dan los créditos a cualquiera, así nomás. Dos cosas. Es difícil. Tres cosas. Segundo, está habilitado para que la gente lo haga. Tercero, yo estuve reunido con el presidente del Banco República, estuve hablando con la gente de los bancos y con la propia ministra de Economía, justamente para esta gente que tiene algún lastre, tiene alguna condición que no le permite acceder, facilitárselo, porque si no, ya venía complicado y con esto queda el tendal. Pero insisto, es una posibilidad para la gente que se dedica a emprender, no es una obligación hacerlo.
No, pero muchos tienen la necesidad y no pueden recurrir a ella, a eso Bueno, voy, ¿no? por Hay eso empresas, por eso es que hay que flexibilizar. hay malla oro, ¿no? Para usar el paralelismo ciclístico. Vos decís, hay que defender el motor de la economía del empresario. Esa malla oro no pasa por ahí, esa malla oro pasa más por el Banco República, ¿no? Que sea Banco República que los incentive. Estamos hablando básicamente medianas empresas. Sí, pequeñas y medianas empresas. Bueno, son mallitas oro que... Sí, obvio, pero cuando se habla del grande no va a pasar por ahí. Vos decís que hay que recaudar, pero vas a resignar recaudación, entonces... Es que lo que pasa es que no es que vayas a resignar, es que si no tomás medidas, no vas a reactivar la economía. Y si no reactivás la economía, no hay tutía, igual no vas a recaudar. Entonces, es a donde hay que tomar determinadas medidas que pueden suponer un riesgo de recaudación, pero son de reactivación, si no, no va a suceder. O sea, que si hay novedades en cuanto a los impuestos, va a ser baja, no aumento. Es imposible pensar en aumento de impuestos. ¿Sabés que esto me hizo acordar algo? Déjà vu. De la charla que tuvimos en la entrevista pasada. Vamos a compartir un fragmento donde hablabas también de tu negativa a aumentar impuestos. ¿Tá? Me parece genial y es música para los oídos de todos los uruguayos y de los votantes, ¿ah? Que le digan no vamos a aumentar impuestos, vamos a ajustar nosotros el Estado, que es lo que decís vos en tu discurso, ¿no? Pero por otro lado vos fuiste muy crítico con Tabaré Vázquez, y yo también, porque violó su promesa electoral cuando nos dijo no vamos a aumentar impuestos y terminó aumentando los impuestos. Entonces no te puede pasar la gran Tabaré Vázquez, ¿no? De ser bien intencionado, pero voluntarista, no realista y eventualmente no responsable, en el sentido de que, de no prever que catástrofes puede haber siempre, que Argentina se puede hacer pelota, de que como presidente no podés descartar la necesidad de aumentar impuestos. ¿Vos la podés descartar responsablemente? Sí. Esto queda grabado y bueno, si sos presidente... No, pero aparte, por suerte me alcanza con mi palabra, no necesito que pero la grabe. pero no es un tema de creer o no creer, es un tema, ¿por qué descartar eso? Y mira, Ignacio, nadie me obligó a comprometer esto. Nadie nos obligó. Es más, no creo a priori que si este tema hubiera estado ausente de la discusión política cambiaba los porcentajes del electorado. Sin embargo, asumiste y una de las primeras cosas que hiciste fue aumentar la recaudación vía IVA con el uso de tarjetas. En realidad no es así, porque no hay aumento de impuestos, simplemente que no hay un descuento. Sí, es verdad. El Estado con esa medida recaudó más y está recaudando más, ¿verdad? Los uruguayos estamos pagando más. Yo pago con tarjeta y ahora antes me descontaban 4 puntos de IVA y ahora me descuentan 2. Debo decirte que si querés mañana vamos a la DGI y preguntamos si recaudamos más. A ver, lo que sí... si vos reducís la cantidad de porcentaje de descuento de tarjeta con se no paga... No es necesariamente un aumento de impuestos. ¿Pero por qué lo hiciste entonces? ¿Qué? ¿Con qué objetivo lo hiciste? Porque necesitábamos más recaudación. Exacto. Pero no es un aumento de impuestos. Bueno, ¿cómo le llamás a aumentar la recaudación? Sí te doy por bueno el tema de las tarifas. De eso quiero hablar también, pero porque eso tiene otra explicación, lo de las tarifas. Tabaré lo tendría que haber hecho y no lo hizo y bueno, ya explicaste vos que lo tenías que haber hecho. Pero acá, de nuevo, yo te dije esto queda grabado. En los hechos, pero esto me parece que no merece discutirse, o sea, todos sabemos que el hecho de que te descuenten menos... No, si no merece discutirse, lo estamos discutiendo, de hecho. Vos me decís, ¿en serio? Vos decís, cuando, el hecho de Ignacio, tomar una medida que buscaba recaudar más, ¿no supone aumentar impuestos? Cuando hablo en serio. Sí. Siempre. En el acierto o el error hablo en serio. No, pero aquí... Y la discusión, sí, cuando se produjo esta situación, era de aumentar impuestos. Sí. O sea, estuvo planteado la posibilidad de aumentar Pero si a mí como elector o como periodista me decís no voy a aumentar impuestos y después lo que haces es tomar una decisión fiscal que hace que cuando yo pague para comprar un producto o en un restaurante, lo que sea, el impuesto que termine pagando podés pagar de otra pase manera, a ser más alto. Podés pagar de otra manera, tenés otro medio de pago, y además, dicho sea de paso, es una situación que al que más afecta es al que más tiene. Sí, el que usa tarjeta, claro. Sí. El que junta los vintenes no usa tarjeta. Está bien. Sí, yo te la llevo. Y también te llevo que el aumento este es mínimo, ¿no? Fue un aumento, ¿no? Y supone un aumento de recaudación, y ese fue el objetivo. Aumento de recaudación, sí, aumento de impuesto no. Bueno, está bien. Tomaste una decisión de aumentar la recaudación. En la próxima entrevista te tendré que preguntar, ¿no vas a tomar ninguna medida para aumentar la recaudación a expensa de los bolsillos de los uruguayos? La pregunta la sé vos, no yo. Pero hablemos de lo otro entonces, ¿no? Porque es verdad que estuvo esa decisión. ¿Basada en qué? ¿Por qué tomaste la decisión entonces de
recortar el porcentaje que se descontaba con el uso de tarjetas con el IVA. ¿Ya la tenías tomada de antes? No, porque el agujero es grande. ¿Y cuándo te enteraste de que el agujero era grande? O sea, ¿cuándo tomaste la decisión y por qué? Básicamente, la economía en descenso, la inversión en descenso, Sí. con alguna aceleración, y cuando nos sentamos donde nos teníamos que sentar en las oficinas, dijimos, hay que recaudar más. ¿Pero había números que ustedes no tenían? ¿Les sorprendió que, algo? que no teníamos, pero la desaceleración se continuó. Y bueno, por eso, ¿no era una falta de previsión? No. ¿No saber que esto seguía así? No. ¿Vos pensabas que iba a ir recuperándose la economía en vez de seguir bajando? No, recuperarse no, porque si no se tomaban medidas proactivas no hay recuperación. Y bueno, ¿no? Pero vos dijiste, bueno, la situación está más complicada y entonces tomemos esta decisión. Esa fue la explicación. En realidad es una batería de medidas que me sugiere el equipo económico y yo, entre las que se me sugirieron, acepté algunas. Vos ahora me dijiste que no vas a aumentar impuestos. Perdón. No vas a generar ningún tipo de iniciativa, no voy a decir la forma más clara, que busque generar mayor recaudación para el Estado a expensas de las contribuciones de los ciudadanos o de las empresas. Si yo te contesto, ¿vos me crees? Claro. No. No lo vas a hacer. No, imposible. Hubo una buena que le cayó muy bien a muchísima gente y que fue el recorte que hiciste en tu sueldo, 20%, ¿no? Pero también de todos los cargos políticos y los funcionarios públicos ganaron más de 80.000 pesos. Que te mereció algún saludito, ¿no? No sé si lo tenemos ahí para el presidente de la calle. De parte de un tal Molina. ¿No lo vieron a Molina? ¿No? ¿O lo escucharon? Ahí viene. Ah, me dice, para que no lo vieron a Molina, lo van a buscar. Bueno, escuchaste ese audio, ¿no? Sí, lo escuché. Estamos hablando de un dirigente del PIT-CNT. Con el cual tengo buena relación personal. ¿Lo volviste a ver después de eso? El otro día hice un chiste que no es muy ocurrente. Cuando vino el PIT-CNT le dije, ¿no lo vieron a Molina? Y no. No fue. Pero él se disculpó después públicamente. Sí, no hay problema, no podemos estar en eso. Che, lo tengo que decir yo, fue muy inteligente lo que hizo este hijo de puta, queda feo. Lo digo, ¿no tenemos a Molina? Bueno, está bien. Realmente fue muy inteligente lo que este hijo de mil puta hizo, discúlpenme la expresión por acá. Yo lo quería ver para que le pida disculpas a mi mamá, pero bueno. Hijo de mil, aparte, ¿no? Fue muy inteligente. No, pero ahí, en el fondo hay un reconocimiento, ¿no? ¿Por qué no le sacaste un porcentaje del sueldo a los privados que ganan mucha guita también? Porque era un impuesto al sector privado y el esfuerzo lo tenía que hacer el público. ¿Y por qué los privados que ganan mucha guita? Ponele a algunos médicos, estoy hablando de, ¿no? Porque los privados generan ¿Y los públicos? su peculio. A nosotros nos banca la gente con sus impuestos. Y no, para vos no era necesario pedirle una contribución. No. Bien. Danilo Astori, ¿no? Habló de la posibilidad de justamente ponerle un impuesto a ciertos dineros, ¿no? Lo podemos escuchar en unos segundos nada más, es una entrevista radial en Océano FM. ¿Por qué no pensar en algún tributo que grave precisamente, incluso modestamente, no estoy pensando en un tributo importante, los miles de millones de residentes uruguayos que están depositados en cuentas en el exterior? Eso no tiene nada que ver con la reactivación productiva, ni tampoco la afectaría. Al contrario, tendría un efecto coherente con el hecho de que esos uruguayos pudieran repatriar esos capitales y ayudar ahora que el país lo necesita tanto. ¿Evaluaron esa posibilidad? No, Tampoco. Es muy voluntarista, ¿no? Sí. Yo lo que pasa es que con el ex ministro Astori tengo un tema de credibilidad muy grande. Es el padre de los resultados que recibimos. Entonces, con todas las herramientas. Y no, que yo entiendo que salió de la cancha y un día para el otro se sentó en la Olímpica a dar instrucciones. Lo que pasa es que cuando estuvo en la cancha, todo lo que decía que iba a hacer lo hizo al revés. Bien. Y hoy hablabas de las tarifas, ¿no? Decías que eso sí lo defendés. Aumentaste las tarifas y ahora, desde hace un tiempo, desde el frente te vienen pegando y muchos uruguayos dicen, bueno, en este momento que nos quedamos sin laburo... No, en realidad no fue ahí, ¿no? Fue antes, ¿no? La decisión, sí. Claro, ¿no? La decisión fue en cuanto asumiste, ¿no? Y ya habías anunciado que lo ibas a tener que hacer, ¿no? Sí, iba a dejar... Ahora... mirá, mirá cómo calza el número. El atraso o la no adecuación de las tarifas por costo, porque esto
lo que hacen los supuestos defensores de las empresas públicas es no adecuar los ingresos a lo que cuesta. La generación del servicio, los funcionarios, etc. Y la pérdida. Exacto. 400 millones de dólares. Que es Nos costó. el fondo coronavirus. Nos iba a costar. 400 millones de dólares más. Si no hacíamos la adecuación tarifaria. Tabaré Vázquez, Que la hizo todos los años. Sí, yo sé. Siempre se han ajustado las tarifas, ¿no? Y bueno, ¿Cómo tomaste el hecho de que Vázquez no lo hiciera? Para vos, No, es que no puedo andar, Ignacio, en cosas chicas. No puedo. Nosotros tenemos que gobernar para adelante. Nosotros hicimos cargo del país. No puedo. no, pero es darle explicaciones a la gente también, ¿no? No sé, pero eso te tiene que explicar ellos. Yo la verdad que yo soy el presidente de todos los uruguayos. He tratado de moverme sin generar ningún tipo de división. Lo decía en campaña, esto no es cambiar una mitad por la otra. Buen vínculo con todo el mundo, que no quiere decir que esté de acuerdo con todo el mundo. Pero no puedo empezar a juzgar lo que hizo o no hizo el presidente Vázquez. Bueno, si no querés juzgar, escuchá lo que dijo Tabaré Vázquez la semana pasada, ¿no? En relación a este aumento de tarifas. Pero quizás se podía haber pensado en bajar el combustible y otras tarifas no subirlas, porque la población no está en condiciones de atender una suba tarifaria de las empresas públicas en este momento. Y ahora estamos ante una urgencia que hay que atender, y después veamos cómo trabajamos en los escenarios o en el escenario que se presente para atender la remanencia, lo remanente que quede de esta etapa aguda. Pero hay que atender lo esencial, lo agudo, lo emergente, la urgencia que tenemos en este momento. Y no nos parece que el aumento de las tarifas públicas sea lo más conveniente para llevar adelante. Y es verdad que en este momento que te aumenten lo que te aumenten es terrible, ¿no? Por eso estamos tratando de dar facilidades. Por eso, entre otras cosas, no estamos cortando los servicios. Por eso. Pero con todo respeto, no me voy a poner a discutir con el doctor Vázquez, porque no puedo discutir con el Vázquez de hoy. Tengo que discutir con el Vázquez de antes de 1 de marzo y no quiero mirar por el retrovisor. Y hablando de ahorrar, ¿te ahorraste 250 palos como no tiene la cosa con UPM? Nosotros durante el gobierno pasado dijimos lo que venimos diciendo de 1987 como partido político a la fecha. Siempre estuvimos de un lado del mostrador, no tuvimos que saltar según la decisión del electorado de ser gobierno u oposición. Eso es patada para el frente, vamos a decirlo claro. No, es una autorreferencia. Es una autorreferencia. La ley forestal del 87-88, Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia 2004, primer planta, la primera de Monte del Plata y esta. En esta, cuando no se hablaba de este tema, yo convoqué 4 o 5 ministros al Senado. Porque me leí todo en la hoja de ruta, que supuestamente era un contrato que no terminaba haciéndolo. ¿Y qué es lo que te hacía ruido? Y me hacía ruido que Uruguay había negociado muy mal. ¿En qué sentido? Que había hecho muchas concesiones innecesarias. Y más confirmé eso cuando fui a leer el acuerdo del presidente Valle con la empresa. Era una carilla. ¿Y? Me acuerdo que me la mandó un asesor del Partido Colorado. Digo, no, pero mandame el documento. Ese es el documento. Y en cambio en este eran hojas y hojas 32 y hojas. obligaciones para el Uruguay y a priori ninguna obligación, por lo menos algo vinculante, para la empresa en la hoja de ruta. Obligaciones es mucha plata que el Estado uruguayo tiene que poner. Claro. ¿Es más lo que pone Uruguay que lo que pone UPM? No quiero entrar en esa porque puedo estar algún peso más, un peso menos. Pero sí creo de que confiando en ese emprendimiento, queriendo ese emprendimiento, teníamos la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo que obviamente contiene la estructura, la columna vertebral de lo que ya estaba, porque obviamente eso está firmado, y algunas cosas que podíamos rever. Calculo, Ignacio, que el tema de la pandemia ayudó mucho a este nuevo acuerdo. ¿Qué? ¿A que se sensibilizara UPM? Que ayudó porque la situación económica del mundo cambió y la del Uruguay cambió. O sea, no te puedo decir si hubiera pasado exactamente lo mismo sin pandemia de. Pero vos de cómo por medio. negociaste, porque muchos me decían, ¿y cómo hizo? Porque si estaba firmado y demás, me dijiste, che, te pido esto, ¿tenías alguna? Porque cuando uno negocia y tiene alguna herramienta para presionar, ¿y cuál era tu herramienta para presionar acá? Mirá, 2 cosas. La primera,
tengo un gran equipo de gente. Y no son solo del Partido Nacional, hay gente que es técnico, hay gente que es del Partido Nacional, hay gente que es de otro partido, muy comprometido, que todos los días se levantan a defender el interés de los uruguayos, que bastante se extrañaba en estos tiempos. Para defenderlo, a pelearla, Sí. en el buen sentido de la palabra. ¿Y la otra cosa? Y después con aceptación por parte de la empresa, que es un socio, y el agregado de la coyuntura que ayudó mucho como O sea, el Yapa. mensaje fue, mirá lo que nos pasó, mirá cómo estamos, sacámela un poquito, aflojámela. Como a nosotros nos gusta hacer las cosas, y es lo que el gobierno va a ofrecer todo este periodo, es primero decir lo que vamos a hacer, después ser muy prudentes cuando se están teniendo las reuniones, y posteriormente a las reuniones contarle a los uruguayos qué fue lo que pasó. Entonces, existieron 6, 7 reuniones. ¿Fue difícil? Como todo acuerdo, cuando las partes generan alguna situación de tirantez por intereses encontrados. Sí. Pero de nuevo, ¿cuál era tu herramienta para apretar en esa negociación? Porque no existía la posibilidad de decir no se hace, ¿no? ¿O sí? Es que nosotros no estamos en esa. Por eso. Entonces, cuando se negocia con el otro, Nosotros teníamos la posibilidad de esa famosa cláusula, que no la queríamos lo aplicar. de catástrofes, ¿no? No la queríamos aplicar porque volver para atrás, ir a un juicio internacional, que no se dé la inversión. Entonces nos sentamos a buscar sensatez. Está bien. Y hubo sensatez. Capaz que hay cosas que no es necesario decirlas, ¿no? Explícitamente. ¿Y para qué? Yo estoy conforme con el resultado. Está bien, sí, 250 millones de ¿Quería dólares. un poco más? Sí, queríamos un poco más. Ajá. Siempre querés un poco Y más. sí, está bien. De todas formas, Cabildo Abierto va a llamar a sala a 4 ministros del gobierno por el tema UPM. Como decía un amigo mío, eso dicen. Tenemos la placa ahí, nos salió en los diarios, ¿no? ¿Cuándo Sí, fue? sí, lo vi. El jueves, ¿no? ¿Y esto con qué se come? Diría un amigo. Cabildo Abierto, o sea, uno de los socios del gobierno, vos estás hablando, che, negocié con UPM, bajé 250 palos, y llaman a 4 ministros de ustedes, ¿no? ¿Te acordás del dicho aquel calavera no chilla? Sí. Yo con 26 años fui diputado de coalición. Interpelé 3 ministros, Está bien. siendo socio de la coalición. La libertad es libre. La libertad es libre. Hay un compromiso por el país que suscribimos los 5 partidos. Ese hay que cumplirlo. El resto son partidos distintos. Y dentro de las diferencias, ¿cuál es tu principal diferencia con Cabildo Abierto? ¿Por dónde pasa? Me he dedicado a buscar las coincidencias y no las diferencias. Bueno, entonces, No tengo tiempo, Ignacio. no, está bien, te la hago corta. Vamos a escuchar al general Manini Dale. en el Parlamento, cuando estuvo hablando en el Senado después de la detención de un militar. porque ¿Hasta era- cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? Cortito y al pie. ¿Coincidís? Lo mismo que dije en su momento. Los fallos de la justicia son opinables. Pero un presidente de la República, ya un ciudadano y después un presidente de la República, tiene que respetar los fallos de la justicia. Si yo como presidente de la República empiezo a desconfiar de los fallos del otro poder que equilibra el Ejecutivo y el Legislativo, no vamos por buen camino. Pero el líder de un partido de la coalición, ¿te parece bien que salga a cuestionar? Te voy a decir otra cosa, Ignacio. Capaz que es medio aburrido hacer una entrevista así en vivo y no libretada, como nunca hubieras hecho vos ni hubiera aceptado yo, y preguntar estas cosas. Presidente de la República hay cosas que no tiene que contestar. No porque esté encubriendo y no sea transparente, No. sino porque tiene que pensar en el país. Está bien, pero hay cosas que tiene que hacer, porque tiene que actuar, ¿no? ¿Dónde está el límite del presidente de la República? Entonces, te llaman a 4 ministros, ¿no? Un día. Otro día, Manini sale a decir esto, ¿no? Otro día, el número 2 del Ministerio de Defensa, Rivera Elgue, tuitea, tenemos los tweets ahí para recordarlos, ¿no? Contra Ernesto Talvi, contra Pablo Mieres. Es que de nuevo, Ignacio, esta entrevista, con todo respeto, Sí. capaz que sea para otra persona, no es para mí. Yo no voy a opinar de esto. Bueno, opinaste, de hecho. Vos dijiste en una Eso- conferencia de prensa, Opiné porque fui requerido en una conferencia de prensa, pero además accioné, actué. dijiste, a ver, porque dijiste, no puedo aceptar que estemos en estas cosas infinitamente menores a las cosas que nos atañen a todos los uruguayos. Eso te lo suscribo hoy de vuelta. Claro, Pero no voy a dar opinión sobre lo que tuitea alguien, con todo respeto. está bien. Soy el mismo de siempre, Sí. con una diferencia, que soy presidente de la República. Y a eso voy. Entonces, yo entiendo que vos cuides tus palabras, ¿está? Pero también actuás, porque sos el más ejecutivo en el poder. Sí, ¿no? me votaron para que haga, no para que me quede callado. Entonces, me imagino que también tomarás nota de estas cosas.
¿Hay tarjeta? No llevo cuenta. No llevo cuenta. ¿No hay tarjeta amarilla? No llevo cuenta. Pero aparte, todo lo que yo hago, cuando tengo que de alguna manera observar, cuando tengo que de alguna manera marcar mi desconformidad o de alguna manera también encarrilar o reencauzar temas políticos y temas de gobierno, los hago personalmente. Y los hago todos. No me guardo nada en mi relación. Tú me conoces a mí y sabes. Siempre he pecado por ser muy frontal, muy respetuoso. No me gusta gritar, no me gusta levantar la voz, pero me parece que las cosas hay que decirlas. Porque si no las decís, hoy que me decís que está todo un nuevo proceso de vida, lo sabes bien, las cosas no hay que guardártelas con respeto, hay que decir todo. Y sobre todo, cuando soy el primero de todos los uruguayos, que tengo que mantener un gobierno de 5 partidos, que es la primera vez en la historia, que no es fácil, que obviamente hay perfiles distintos, hay historias distintas, las tengo que entender y tenemos que encarrilar un gobierno. ¿Hacia dónde? A lo que le comprometimos a los uruguayos. Un compromiso por el país. Y eso hay que cumplirlo. Eso no hay tutía, no hay excusas ni para el presidente de la República, ni para el último los diputados, senadores de un partido socio de la coalición. Entonces, capaz que públicamente no, pero a mano sí. Habrás tenido tus conversaciones. Por supuesto. Ejemplo, con Manini después de decir eso. Por supuesto. Ajá, bien. Que no vas a decir de qué fue. ¿Le tenés mucha fe a la estabilidad de esta coalición? Definime estabilidad. Y que no se abra cabildo abierto o que no te den los votos el Partido Colorado para tal cosa, como pasó con la historia de las coaliciones en el Uruguay, ¿no? Llegó un momento donde al final queda el gobierno solo. Vamos a votar la ley de urgente consideración. Hoy temprano hablaba con el senador Penades para que me cuente cómo venía la negociación dentro de la coalición. Hay un 90 y pico % de acuerdo, hay algunos temas para conceder, me parece que está bueno conceder, no somos los dueños de la verdad. Algunas cosas mejoraron, otras cosas la verdad que no era debido a muerte. Ese instrumento, vamos a tener el instrumento del presupuesto que están haciendo los ministros, tenemos algunas leyes seguramente importantes por delante y cada partido decidirá hasta cuándo se hace cargo del Poder Ejecutivo. Obviamente tener ministros en el Poder Ejecutivo asegura más paz, más tranquilidad o más manos levantadas para hablar en plata que no tenerlos. No tengo temores, no tengo miedo, Ignacio, porque parto de la base que se va a actuar de buena fe. Y a mí me tocó estar del otro lado. A mí me tocó hacer coalición y me tocó irme. Ahora, cuando hubo que votar todos los instrumentos, todas las herramientas, porque el país se prendió fuego, nadie nos tuvo que tirar de la oreja y nadie nos tuvo que chiflar. Allí estuvo, en ese caso, el Partido Nacional. Y yo estoy seguro que se va a actuar en consecuencia. Aunque se vayan de la coalición, vos decís que eso no quita que te puedan votar. Es que no sé si se van a ir. No sé si van a ir. No, nadie lo sabe. Obviamente el argumento que yo te voy a usar es un argumento que puede decir lo está usando a su favor, y es cierto. Desde mi punto de vista, esta experiencia nueva, única de 5 partidos, si le va bien al gobierno, no a Luis Lacalle Pou, si le va bien al gobierno, le va bien a esa coalición. Y si no, creo que es complejo para que algún miembro de la coalición retome el gobierno a partir del 2025. En el Partido Colorado, ¿quién es tu interlocutor? Hablo con Ernesto Talvi, más seguido porque es ministro, y hablo con el presidente Sanguinetti. Hablas más vos con Talvi que Sanguinetti. Es la parte aburrida. Sí, próxima pregunta. Porque dicen que no se hablan de carnaval. Sí. No, pero eso... Preguntale a Pablo Fernández que para eso. Ahora me va a contar eso. No, y quiero decirte una cosa. Sí. Cuando hoy de tardecita, vi un gesto entre ustedes, los periodistas, que a veces son más difíciles que los políticos, que me gustó, que es que Nelson Fernández te mandó un tuit deseándote suerte en el día de hoy. No ocurre muy seguido. Nelson Fernández está ahora en Canal 12. Me gustó. El séptimo día. Es un amigo también. Y el hijo de Nelson es Pablo, que está acá. Hicimos competirlo. Tenés a todos prestados. Tenés a Leo también, que tiene el hermano de otro lado. Leo Pereira, hermano de Gabriel Pereira. Bueno, así que la coalición no es algo que te quite el sueño. No, me quita el sueño. Pero no quiere decir que tenga temores. Me quita el sueño porque hay que cuidarla. Y no la tienen que cuidar los socios, la tengo que cuidar yo. Yo soy el más obligado que la coalición funcione. Yo estaba pensando, porque soy jodido, decía, qué suerte que tuvo, porque vos querías a Manini como ministro de Salud Pública. Y Manini te dijo no. Y después saltó lo del coronavirus. Y el ministro de Salud Pública es prácticamente, el ministro que más visibilidad tiene, ¿no? Y mirá lo que hubiera pasado, capaz que Manini se está arrepintiendo de decir, ¿por qué no agarré yo? Mirá toda la visibilidad que hubiera tenido.
pero a su vez genera muchas resistencias, ¿no? Ya sabemos, por todo lo que significa su figura. Pero las cosas pasan. Yo no puedo especular. Sí te digo que Daniel Salinas ha demostrado ser un muy buen ministro y además una buena persona, que es fundamental en cualquier actividad, ¿no? Porque presiones, tensiones, tristezas hay. Necesitas gente que la esté remando al lado tuyo. Y con Daniel Salinas, que no siempre hemos estado de acuerdo, pero tenemos una muy buena relación personal y la verdad que está haciendo una buena gestión. Hablando de buena suerte, mala suerte, coronavirus, obviamente mala suerte. Estoy yéndome ahora a la semana previa a la elección, cuando saltó el episodio de Carlos Moreira. No voy a pasar al aire esa grabación cuasi pornográfica, solamente una frase, porque es la que creo que lo complica más como intendente que era, ¿no? ¿Podemos ponerla? Bueno, salvo que vos me vengas a convencer a mí personalmente, pues si no, no puedo. La renovación de las pasantías, ¿no? ¿Cómo te cayó escuchar eso? Vos sabés bien lo que es un audio, un video, lo sufriste en carne propia. Sí, pero hay una gran diferencia. Déjame que termine. No, porque me aludiste a mí. Pero, una cosa es la vida privada. Vos me hiciste la pregunta y otra cosa es renovación de pasantías a cambio de que vengas. Vos me hiciste la... No saltes, pará. No puede estar tan... Si estás con tu nuevo cosa, no puede estar tan a flor de piel. Capaz que hoy también es un nuevo ejercicio de paciencia. Dale. Tiene, según tengo entendido, un peritaje de 14 adulteraciones ese audio. Pero esta frase no está alterada. O sea, es claro que él decía, si vos venís acá, conversamos lo renovar las pasantías. Ignacio, ¿Era a favores sexuales Ignacio, a cambio de...? Yo no defiendo a Carlos Moreira. De hecho, fuimos sumarios en hacer lo que tuvimos que hacer. Con cierto dolor, porque yo tengo una buena relación personal. Bueno, era uno de los que sonaba como candidato de fórmula tuyo. De hecho, fue posible candidato de fórmula mío en el 2014. Pues ahí sí tuviste buena suerte. Y también esta vez. Pero puede ser intendente. Puede llegar a ser. ¿Y después de esto, a vos te parece bien que él pueda ser intendente? No me corresponde a mí opinar. Sí me corresponde a mí opinar cuando estén todos los elementos judiciales al respecto. Pero más allá de los elementos judiciales. Ya te contesté la pregunta. ¿No querés entrar en evaluar desde el punto de vista político? Tengo que entrar en cosas que en otro momento entraría, que si había una relación, si no había una relación, si era en serio, si no era en serio, si había todas las cosas que hay en una relación, que no voy a entrar porque no me corresponde. Está bien. Bueno, presidente, gracias por estos minutos. Un gusto. Y ¿Me quedó contestar algún tema más, no? Miles, pero quedará para otra. No, que me gustaría que le dijeras a los uruguayos, entonces, mirándolos a la cara, ¿no? A la cámara, a los que se están quedando sin laburo, ¿no? A los que están afrontando la peor crisis de la historia. La peor crisis de la historia. Ahora que te toca asumir a vos, ¿cuál es tu mensaje? Aquí hay un gobierno sensible, serio, con un equipo de gente muy, muy comprometida, que tiene como primer mandato, y esto se lo decíamos al ministro de Desarrollo Social, que no haya ningún uruguayo que se vaya a dormir con la panza vacía, porque esa es la situación. Y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar el país adelante. Y el país no es una cosa abstracta, el país es cada uno. O sea, el que me está mirando y está ahora triste, caliente, sin esperanza, que sepa que yo voy a estar al lado de él. No sé si voy a poder hacer todo, pero voy a estar al lado de él. Mi esfuerzo está con él. Muy bien, muchas gracias. Eso me gusta, es así. Gracias, presidente Luis.